Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:23 minutos de la mañana. Hoy es 22 de abril de 2022. El clima está muy, pero muy nublado. Mucha lluvia ayer nuevamente sobre el Valle de Caracas. Nuevas afectaciones en el Valle de Caracas. Lluvia en todo el país. Una temporada lluviosa que parece... Aún sin ser su momento de arranque, parece que estuviera arrancando adelantada y con mucha fuerza. Hay unos 20 grados en el Valle de Caracas, lluvias torrenciales, realmente torrenciales la lluvia que hemos vivido en estos días. Por ahí tendremos alguna noticia sobre ellas, pero la noticia del día sin duda alguna es la que les voy a mostrar aquí, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha desestimado una solicitud de aplazamiento de Nicolás Maduro. La Fiscalía que encabeza Karim Khan solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o sus representantes legales formulen sus observaciones, según indica una comunicación dirigida a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares del Tribunal Primero del Tribunal de La Haya, Sala de Asuntos Preliminares 1 del Tribunal de La Haya. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación y solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o sus representantes legales formulen sus observaciones. Así lo indica una comunicación del fiscal Karim Khan a los jueces de la Sala 1, de la Sala de Asuntos Preliminares 1 del Tribunal de La Haya, donde destaca que se ha tratado de mantener un diálogo significativo con Venezuela en línea del principio de complementariedad ante el examen preliminar y más allá. El texto señala que el gobierno no adjuntó ningún material de respaldo en su solicitud de aplazamiento y en cambio se refiere a los 9 informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020. La verdad que el chavismo es un súper mal alumno, ¿no? Siempre quieren estar enredando al profesor con fastidios, con cosas, con tonterías, y entonces le repiten lo mismo que ya le habían presentado, a ver si... Bueno, no tienen más nada que presentar, ¿no? La verdad es que los casos no avanzan. Y mientras los casos no avancen, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sí lo va a hacer. La Fiscalía continúa el comunicado y dio a conocer las autoridades venezolanas su entendimiento de que una evaluación debe hacerse sobre la base de los hechos tal y como están actualmente. Añade, la evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro. El mes pasado, Khan informó que la Corte abrirá una oficina en Venezuela tras un acuerdo con el gobierno en reuniones privadas. Hemos tenido unos intercambios constructivos, hemos acordado que mi Fiscalía podrá abrir una oficina en Caracas, es un paso importante y significativo para cumplir con el Estatuto de Roma, dijo el abogado. Agregó, acordamos reuniones de trabajo entre miembros de mi oficina y grupos de su gobierno, y logramos un consenso, ya que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales en el país. Hace 2 semanas, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, aseguró que en el país no hace falta una investigación de la CPI, lo cual subrayó va a ser demostrado. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo y se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar, expresó el funcionario en la presentación de su memoria y cuenta ante el Parlamento. También dijo Tarek William Saab, quien está en la primera línea de quienes serán acusados por esto en algún momento seguramente. En Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen y se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid y con todos los sacrificios está haciendo el Ministerio Público del Sistema de Justicia. Bueno, ya ustedes lo oyeron, lo dijo Tarek William Saab. En tanto, Tamara Tarasiuk dice que la decisión del fiscal de la CPI es un importante avance, pero como ven ustedes, esta nota no me está abriendo. Y les leo otra nota que tengo sobre el tema. Remitieron a la CPI 36 nuevos casos
de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad ha remitido un total de 50 casos a la Corte. La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad, Red CLH, informó este miércoles 20 de abril que remitió 36 nuevos casos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Con ello se eleva a 50 el número de expedientes de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad que han sido enviados por esta iniciativa al Tribunal Internacional. Indicó la organización. La red CLH está integrada por el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza. Cuenta con un equipo de expertos dedicados a identificar y entrevistar a las víctimas, analizar los casos y elaborar las actas que recogen la información y documentan los crímenes. En febrero, la red informó que ya reposaban 14 casos en la Fiscalía de la CPI, que planeaban remitir otros 33 casos. Sin embargo, finalmente se enviaron 3 casos más de lo que se tenía planeado. Para construir los casos se recurrió directamente a fuentes primarias. Estos testimonios fueron recabados tras una campaña desarrollada en los países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes, la cual contó con difusión en medios de comunicación locales, así como en las redes sociales, donde se invitaba a las víctimas a contactar a la red CLH para documentar sus casos, explicó la organización. Y aclaró que esta metodología obedece a que muchas de las víctimas se vieron forzadas a emigrar. También se realizó un proceso de identificación de víctimas a las que se contactó directamente para obtener su testimonio. De acuerdo con la red CLH, las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas, sometimiento a posiciones de estrés, golpes en diversas partes del cuerpo, maltratos psicológicos, condiciones de detención extremadamente precarias, privación de alimentos y agua, incomunicación, amenazas a familiares, ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros métodos de tortura. En estos casos se evidenció una absoluta inacción por parte del Estado venezolano, pues los hechos en contra de las víctimas no han sido investigados a pesar de ser del conocimiento directo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del Ministerio Público, jueces, órganos de policía, entre otros, a los cuales las víctimas acudieron para denunciar lo sucedido sin obtener respuesta. En la mayoría de los casos ni siquiera se dejó constancia en actas de lo manifestado por ellas. Ahora sí, está aquí la nota de Tamara Tarasiuk. Decisión de fiscal de la CPI sobre Venezuela es un importante avance. La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk, considera que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de continuar la investigación sobre Venezuela es un importante avance. Importante avance en la CPI sobre Venezuela. El régimen de Maduro pidió formalmente frenar la investigación. El fiscal Khan ha anunciado que solicitará continuar con el proceso. Publicó Tarasiuk en la red social Twitter. Khan informó que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Internacional autorización para continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Argumenta que tomó la decisión por falta de información aportada por las autoridades venezolanas sobre los casos investigados. Y Juan Guaidó, ya terminando este bloque relativo a derechos humanos, aplaudió la continuación de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras iniciarse una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro por su presunta responsabilidad detrás de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, realizó la solicitud de continuación de dicha investigación. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, resaltó esta solicitud y afirmó que esta acción reivindica la labor de las víctimas, sus representantes y la sociedad civil en el camino para lograr justicia. La reacción de Juan Guaidó ante la prolongación del caso ante la CPI. Venezuela, en tanto, registró 98 ataques contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2022. El Centro para los Defensores y la Justicia registró 98 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el primer trimestre de 2022, así explicó su último informe. Publicado este 21 de abril, el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis de derechos humanos. A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, resaltamos que los niveles de riesgo siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos. En tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas y las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y las campañas de estigmatización siguen siendo graves, denunció el CDJ.
Asimismo destacó: los 98 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes. La estigmatización sigue siendo la principal amenaza, digamos el principal ataque, intimidación, hostigamiento, amenaza y otros. El centro destacó que el movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil en el que el régimen de Nicolás Maduro mantiene las medidas autoritarias de forma legal y fáctica. También denunciaron que persiste la política de criminalización con distintos tipos de ataques en contra de quienes documentan, denuncian y difunden los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Son las 6:33 de la mañana. Titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Mientras tanto nos escuchamos y nos vemos por aquí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cobo en Santa Mónica. Vamos con un par de notas sobre una encuesta Megaanálisis que publicó ayer. 71,5% de los venezolanos creen firmemente que Venezuela no podrá progresar mientras Maduro y el chavismo estén en el poder. Y yo me pregunto qué piensa el 29,5% restante. La verdad, honestamente, yo siempre lo he pensado. O sea, Venezuela tiene como una lápida encima. Hasta que no le quiten esta losa que nos aprieta el pecho, que se llama chavismo, no podremos progresar. Nicolás Maduro y el chavismo son los grandes impedimentos que tiene Venezuela para progresar. Esta es la conclusión del más reciente informe divulgado por la encuestadora Megaanálisis sobre la situación política, económica, social y de servicios públicos de los venezolanos. En el informe correspondiente al mes de marzo de 2022 se realizó una ficha técnica en el distrito capital y los 23 estados del país, distribuida la muestra en capitales de estados, sectores y zonas rurales. Al ser consultados al interrogante, ¿usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder Venezuela podrá progresar, tener un mejor futuro y motivar a que regresen la mayoría de los que se fueron del país? 71,5% de los encuestados respondió de manera negativa, 16,2% de forma positiva, entre tanto 12,3% dice no saber. Bueno, no hay más de la nota que esto. A ver, hay otra nota. Bueno, 85,5% de los beneficiarios afirman que los productos dados por el régimen de Maduro son de mala calidad en el CLAP, y el otro 11% restante pues sencillamente tiene carnet del PSUV, se imagina uno. Megaanálisis también dice, y esto también es un punto para la reflexión, que 78% de los venezolanos creen que los partidos de la oposición trabajan para el chavismo. Solo 1,1% de familias ha visto retornar en el último año a algunos de sus miembros que emigraron en los últimos 7 años. También un dato interesante, ¿no? La encuestadora Megaanálisis divulgó un informe sobre una serie de indicadores políticos y sociales concernientes a su monitoreo realizado en marzo. Entre los datos destaca que 78,1% de los consultados creen que son ciertas las acusaciones de que los partidos de oposición están vendidos al gobierno de Nicolás Maduro y trabajan para el gobierno. En este sentido, 16,5% de los encuestados contestó que no lo cree, mientras 5,4% no supo qué contestar. Y yo creo que este es el gran triunfo del chavismo, ¿no? Es haber sembrado la duda y la desconfianza en la oposición. En la misma línea preguntó, ¿confía usted en los políticos de oposición? A lo que solo 12,2% respondió que sí, mientras que 82,3% dijeron que no y otros 7,5% no respondieron. Respecto al oficialismo, bueno, esta es la misma, 71,5% respondió que no cree que con Maduro en el poder haya posibilidades de crecimiento. 87,4% de los consultados contestaron que reciben las bolsas o cajas CLAP. Imagínense ustedes, es una cifra bien grande. O sea, 9 de cada 10 hogares venezolanos reciben una caja CLAP, según la muestra de Megaanálisis. 12,6% que no. Con lo concerniente a la calidad de los productos, solo 5,2% los consideró buenos, mientras que un significativo 85,5% los calificó de malos y 9,3% lo calificó de regulares. Sobre la periodicidad con las que los venezolanos reciben las mencionadas cajas, solo 4,1% dijeron que las reciben cada mes, 24,3% cada 2 meses, 18,7% cada 3 meses, 13,5% cada 4 meses, 12,1% cada 6 meses y finalmente el 27,3% de los encuestados indicaron que aunque está censado para recibir la caja de alimentos, esta nunca llega.
6:37 minutos. Jubilados de PDVSA reclaman nuevamente el pago del fondo de pensiones. Los jubilados proponen que PDVSA pague mensualmente unos $700 calculados desde 2016 para cubrir la deuda correspondiente a los intereses del fondo de pensiones. ¿Quién se habrá robado el fondo de pensiones de PDVSA, chicos? Esos $500 millones que se desaparecieron, nadie dice nada, nadie habla, la Fiscalía no habla, la Defensoría del Pueblo no habla, PDVSA no habla, Ministerio de Energía y Minas no habla. $500 millones desaparecidos, así, de la nada, desde hace 12 o 13 años. Jubilados de PDVSA y Pequiven provenientes de 5 estados del país protestaron en Caracas una vez más este jueves 21 de abril para exigir el pago pendiente de los intereses correspondientes al fondo de pensiones, que aseguran suman unos $7.000 millones, una exigencia ignorada hasta ahora por la dirigencia de PDVSA encabezada por Asdrúbal Chávez. Desde Monagas, Anzoátegui, Carabobo, Zulia y Caracas, los jubilados con al menos de 30 años de servicio en las empresas petroleras y petroquímicas acudieron a la sede del Ministerio del Petróleo y PDVSA por cuarta vez en lo que va de 2022 para exigir el pago de la deuda pendiente del fondo de pensiones. Estamos hoy aquí, una vez más, porque de manera inconsulta la empresa se apropió del dinero del fondo de pensiones para hacer inversiones y después de 2016 no quisieron pagar los intereses que suman aproximadamente $7.000 millones, explicó Víctor Campos, miembro de la Asociación de Jubilados de Pequiven Carabobo. ¿Quién puede dudar de que este ha sido el robo más grande de la historia de América Latina? Digamos, estos 20 años. De verdad, es que los casos de corrupción son tantos y tan grandes, tan protuberantes, y sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo y con la industria eléctrica, que justamente es lo que hoy está absolutamente arruinado. El día que se empiece a hacer justicia ahí, yo empezaré a creer en el chavismo. Mientras tanto, voy a decir lo que dice una conocida política: no cuenten conmigo. Los trabajadores de las empresas estatales reciben mediante el sistema patrio un pago de 4 petros, equivalentes a 1.065,96, un monto insuficiente que consideran el gobierno de Nicolás Maduro y la directiva de PDVSA deben elevar a 14 petros, de acuerdo a lo detallado con Campos. Por cierto, no es tan mal una jubilación de 1.000 bolívares. Ojalá los pensionados venezolanos tuvieran una jubilación de 1.000 bolívares. La verdad sería una buena jubilación. Más de $200, casi $250. Ojalá todos los pensionados pudieran tener esa jubilación. Como les comentaba sobre el tema lluvias, 6:40 minutos, el alcalde del municipio Sucre, del estado Zulia, decreta emergencia por las lluvias. El desbordamiento de los ríos debido a las lluvias inundó 4 de las 6 parroquias del municipio Sucre, en el sur del lago de Maracaibo. Mientras en la costa oriental del lago las lluvias afectan el servicio eléctrico con interrupciones que superan las 12 horas. 4 de las 6 parroquias que conforman el municipio Sucre, en el sur del lago de Maracaibo, estado Zulia, están inundadas por el desborde de los ríos debido a las lluvias de los últimos días. El alcalde de Sucre, Johnny González, informó que decretó en emergencia el municipio. Estamos declarando el municipio en emergencia. Hay muchas viviendas inundadas. Los ríos perdieron su cauce normal. Hubo ruptura de diques y muros de contención, informó el alcalde en entrevista telefónica con El Pitazo. Los ríos Tucaní, Aguascalientes, el 15, el Arenoso, el Pimpinillo y Torondoy, que nacen en el estado Mérida, están desbordados, dijo el alcalde. Unas 30.000 familias están afectadas por las inundaciones en al menos 15 comunidades de las 4 parroquias que están bajo las aguas, según precisó González. Entre los sectores afectados están Bogures, Las Dolores, La Encarnación, Gibraltar, Santa María, San Antonio y San José de Heras, además de miles de hectáreas campesinas. También en el Zulia, y esto lo dice El Pitazo, afectos a la alcaldesa detenida con droga se enfrentan a la PNB. Resurge el caso de Keirinet, ¿se acuerdan? Keirinet Ramírez o González. Keirinet Fernández, ninguno de los dos. Funcionarios policiales tratan de dispersar la protesta que mantiene cerrada desde hace 12 días la troncal 6 en el municipio Jesús María Semprún, lo cual impide el transporte de alimentos. El grupo de manifestantes afectos a la alcaldesa detenida por tráfico de drogas, Keirinet Fernández, se enfrenta desde la mañana de este jueves 21 de abril a un contingente de la Policía Nacional Bolivariana en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia. Un grupo de al menos 300 efectivos de la PNB fueron movilizados al sector del cruce para dispersar la protesta luego de 2 intentos de diálogo con los líderes de la manifestación.
Los policías usaron bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes, que lograron desarmar a algunos funcionarios de sus escudos, según los videos que circulan de los enfrentamientos. Los habitantes de la zona reportan al menos 2 heridos en el enfrentamiento. Los funcionarios tratan de abrir el paso por la Troncal 6, una carretera que comunica Zulia con los estados andinos y Colombia, y que los manifestantes mantienen cerrada desde el 9 de abril, hace 12 días. La protesta afecta el transporte de alimentos y a los habitantes del municipio, que ya perciben la escasez de alimentos, según contaron algunos afectados. La razón de la protesta es exigir la convocatoria de elecciones y escoger al sustituto de la alcaldesa procesada por tráfico de drogas, ya que rechazan al alcalde encargado, Wishman González, designado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y hay que recordar que ya que Irinet ganó con muchísima polémica las elecciones, y fue que las ganó, pero en un momento dado hasta hubo protestas porque se decía que había sido un fraude, y ella se juramentó delante de una juez, así un carmonazo pues a nivel municipal. Entre golpes y gritos se abrió el paso del municipio Jesús María Semprún, esto lo dice Punto de Corte. Tras 11 días de cierre de la carretera nacional Machiques-Colón en el estado Zulia por parte de indígenas barí, que exigían nuevas elecciones ante la destitución de Irinet Fernández como alcaldesa de Jesús María Semprún, los mismos ciudadanos del sector El Cruce decidieron dispersar la manifestación, que se tornó violenta con el pasar de las horas. El pasado 20 de abril, desde horas de la tarde, una turba de civiles arrebató los palos y otros obstáculos que impedían a habitantes o comerciantes salir o entrar al municipio fronterizo con Colombia, y que ya estaba causando angustia generalizada. Vehículos de carga pesada con diferentes rubros no les permitían pasar, solo emergencias justificables, según pudo saber Punto de Corte. Es decir, según Punto de Corte, no fue la PNV la que dispersó la protesta, sino fueron los mismos habitantes del municipio Jesús María Semprún. Y Maduro anuncia el Festival del Merengue, que se realizará en el Poliedro de Caracas. Recibió artistas nacionales e internacionales del género, tras el caso de Bonnie Cepeda, Quinito Méndez, Aramis Camilo, y los nacionales Omar Enrique y Omar Acedo. Este festival tiene previsto realizarse para el mes de julio. Está el país como para festivales de merengue. No hay ni gasas en los hospitales, pero bueno, tenemos un festival de merengue. Asamblea Nacional Chavista designó una comisión para investigar al alcalde opositor de Guatire, con los votos de la fracción de la Alianza Democrática. Que no se olvide este detalle. La cuestionada Asamblea Nacional Chavista conformó este jueves una comisión especial para investigar al alcalde opositor de Guatire, Raciel Rodríguez, por el desalojo de un grupo de familias que ocupaban un terreno en el municipio Zamora de Miranda. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, fue el encargado de presentar el caso y hacer la solicitud para la designación de la comisión para que interpele al mandatario local. Metieron máquinas en el terreno para destruir lo que tenía la gente, humildes casas y humildes siembras. En otra Venezuela eso pudiera quedar así. Con nosotros eso no puede quedar así. Si el señor alcalde cumple la orden de su jefe, que es un empresario, aquí hay diputados y diputadas que debemos cumplir la orden de nuestro jefe, que es el pueblo. Cabello acusó a Raciel Rodríguez de cometer un acto de fascismo contra los ocupantes del terreno. Tenían la idea de montar allí una pista de karting. Frente a ello, pidió que se instale una comisión que interpele y haga todo lo que tenga que hacer para frenar cualquier brote fascista en este país, que a ese señor alcalde le caiga todo el peso de la ley. Reclamó entre aplausos de diputados que dicen ser opositores, como Bernabé Gutiérrez y Timoteo Zambrano. Tras el pedido de Cabello, la bancada, que se dice opositora, en voz de Oscar Rondero, anunció que votaría en favor de que se investigue al alcalde Raciel Rodríguez. Chapó por esta nota de Monitoreamos, muy bien escrita. Lo que dijo Diosdado Cabello sobre la polémica imputación al alcalde de Guatire, bueno, esto es más o menos de lo mismo. El miércoles 20 de abril, desde su programa con el Mazo Dando, retomó el tema y expuso: llegan al poder y les salen los miserables que son. Al fascismo hay que pararlo de raíz y asuma su rollo, que nosotros asumimos el nuestro. Si usted está a la orden de empresarios, nosotros estamos a la orden del pueblo. Hablando del pueblo, en Parima B, y esta es una nota de Radio Fe y Alegría que ojalá me abra, porque es una nota importante que ustedes deben conocer, a un mes de los asesinatos de los 4 Yanomamis, más pueblo que eso no se puede ser, no hay imputaciones, quizá porque eso queda muy lejos. A un mes de los asesinatos de 4 Yanomamis en Parima B, Estado Amazonas, no existen imputaciones a los responsables de los crímenes, al menos no existen imputaciones públicamente conocidas. Desde el Estado Amazonas surgen las primeras voces que advierten sobre el peligro del silencio oficial, que puede terminar en una falta de justicia. Incluso varias organizaciones coinciden en que las instituciones oficiales están dejando que este asunto se vaya enfriando.
De acuerdo con José Mejías, coordinador de la ONG Fundaredes, en esa entidad, los funcionarios del gobierno intentan negociar con los Yanomami. Lo que tampoco se conoce es que existe una propuesta pública por parte de estos entes. Todos los procedimientos referidos a esta masacre son manejados desde el hermetismo y las maniobras secretas del gobierno venezolano. Hasta este 20 de abril no existe una imputación a ninguno de los supuestos Yanomamis involucrados, a ninguno de los supuestos involucrados en este hecho sangriento que acabó con la vida de 4 originarios Yanomami en Parimabé, comunidad ubicada en el Alto Orinoco del Amazonas. Y como ven ustedes, José Mejías, coordinador de Fundaredes en Amazonas, pues es un dignísimo representante de la etnia Yanomami, por lo menos físicamente da la impresión de ser un representante de la etnia Yanomami. 6:48 minutos, quiero hacer un momento de publicidad, me permitirán hacer ustedes un momento de publicidad y quiero hablarles de Equimédica. Equimédica es el mejor nombre, lo mejor que usted puede conseguir si usted busca alquilar un equipo médico para usted o para un familiar. Equimédica le ofrece desde camas clínicas hasta aspiradores de flemas, concentradores de oxígeno, nebulizadores, todo lo que necesite su paciente lo tenemos en Equimédica, su paciente hospitalizado en casa, entrega en toda Caracas, pocos requisitos, también tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Búsquenos en Instagram como @Equimédica_alquiler, Equimédica _alquiler, o contáctenos al 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que su ser querido necesita para ser atendido desde su hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde los más grandes hasta los más pequeños, incluso peces, caballos o morrocoyes. Servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación y peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @DrAlfredoCova. Llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947 en la avenida Arturo Michelena, calle Manuel Díaz con Damaso Villalba. Se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota. Y leemos algunas informaciones más. Saben que ustedes siempre tenemos nuestro bloque destinado a lo que sucede en Ucrania. La OEA suspende a Rusia como observador permanente por la invasión a Ucrania. La resolución se aprobó por 25 votos a favor, 0 votos en contra, 8 abstenciones y una ausencia durante una sesión extraordinaria convocada por Guatemala y Antigua y Barbuda. Los países que se abstuvieron de votar a favor o en contra fueron Honduras, México. Qué vergüenza México, de verdad, chicos. San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Argentina, qué vergüenza Argentina. Bolivia, qué vergüenza Bolivia. Brasil, qué vergüenza Brasil. Y El Salvador, qué vergüenza El Salvador. La delegación ausente fue la de Nicaragua, qué vergüenza la de Nicaragua. La votación se realizó durante una sesión extraordinaria convocada por Guatemala y Antigua y Barbuda con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Canadá y Granada para considerar este proyecto de resolución, suspensión del estatus de la Federación de Rusia como observador permanente ante la Organización de Estados Americanos. La suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, según reza el texto. En tanto, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ha llegado a Kiev para ratificar el apoyo de España a Ucrania frente a la invasión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ratificó este jueves el apoyo, la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania a su llegada a Kiev para reunirse con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Sánchez llegó en tren a la capital ucraniana procedente de Polonia junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y en su cuenta de Twitter ha lanzado este mensaje de apoyo de España a Ucrania, que ha acompañado con las primeras imágenes de su presencia en el país. En ella se le ve posando para los informadores gráficos en la estación de tren junto a Frederiksen y una representante del gobierno ucraniano delante de las banderas de los tres países. Después, protegidos por las fuerzas de seguridad, han accedido al vehículo en el que se desplazaron a su encuentro con Zelensky, conmovido al comprobar en las calles de Borodianka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. No dejaremos solos al pueblo, no dejaremos solo al pueblo ucraniano, dijo Pedro Sánchez. En tanto, Sánchez recorre las calles de Borodianka
conmovido por el horror de la guerra y anuncia que España ya ha enviado un barco con 200 toneladas de munición y 40 camiones para Ucrania. Esto es una nota de La Voz de Galicia, mi querido periódico regional gallego. El presidente español visitó Borobianka, una de las localidades que fueron masacradas por los rusos, antes de verse con Zelensky. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves el mayor envío de armamento y equipo militar español a Ucrania, que duplica el recibido hasta el momento por Kiev, así como la asistencia de equipos de expertos y forenses para investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. Sánchez hizo este anuncio durante una rueda de prensa en Kiev con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el que mantuvieron una reunión en la que se abordó la entrega de armamento, la ayuda humanitaria y para la reconstrucción, además de las sanciones contra Rusia. Estados Unidos, en tanto, aclara que las sanciones contra Venezuela solo se debatirán en el marco del diálogo entre el chavismo y la oposición en México. Los representantes de Nicolás Maduro dejaron a la mesa de diálogo luego de que el presunto testaferro del mandatario venezolano, Alex Saab, fuera extraditado a Estados Unidos. Cualquier decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones entre la oposición y el chavismo en México. Así lo informó Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, quien por cierto estuvo en Caracas y se reunió con Nicolás Maduro. Queda muy claro que en un lado de la mesa están los venezolanos que quieren un regreso a la democracia, donde tiene que haber un proceso justo electoral que determine la autodeterminación democrática de Venezuela. Y del otro lado hay un régimen que está manteniendo el statu quo. El mensaje nuestro, y es algo con lo que la comunidad internacional está con nosotros, es que cualquier respuesta nuestra será en base a resultados en la mesa de diálogo, señaló González en entrevista a W Radio. Detuvieron a 10 CPC por vínculos con tráfico de drogas. Las investigaciones se dieron en el estado Táchira. 10 funcionarios del 6CPC fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas, según fuentes del sistema de justicia, publicó Últimas Noticias en su página web. El grupo está conformado por un comisario general, 5 inspectores y 4 detectives. Son investigados desde 2021. 3 personas murieron calcinadas tras explotar el horno de una panadería artesanal. Al parecer estaban encerrados en el lugar. También hay 3 heridos. Esto ocurrió en la urbanización Bosques de Camoruto, en el estado portuguesa. No nos dicen qué localidad, probablemente haya sido en Acarigua. Usuarios critican anuncio de CanTV de suspender servicios a quienes están morosos. La compañía invitó a los usuarios a consultar su saldo en el portal www.cantv.com.be, en el que podrán cancelar. Explicó la empresa que aquellos usuarios que tengan más de 2 facturas vencidas procederán a hacerles el corte del servicio. La verdad que yo lo que critico de CanTV es que el servicio no funciona bien. Yo hace más de 6 años que no tengo un teléfono fijo. Bueno, el día que suene ese teléfono fijo también me voy a asustar mucho. Creo que la llamada va a venir como de 1995, algo así, ¿no? Pero bueno, el internet funciona muy mal, que es para lo que uno tiene CanTV también. Y para cerrar esta historia terrible, madre de recluso, mi hijo es lanzado al patio del retén cuando convulsiona. Belén Sánchez denunció ante la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial las condiciones de reclusión de su hijo Luis Alfredo Ramos Sánchez. Solicita una medida humanitaria, pero aún no le responden pese a la gravedad de las lesiones. Belén Sánchez, madre del recluso Luis Alfredo Ramos Sánchez, denunció este jueves 21 de abril el trato inhumano que recibe su hijo en los retenes del puesto de comando de la Guardia Nacional en el antiguo centro penitenciario de los Llanos Occidentales en Guanare, Portuguesa. Allí el joven de 26 años convive enfermo y hacinado con 37 reclusos más. Ramos Sánchez presenta convulsiones y lesiones corporales que lo mantienen sin habla ni movilidad lateral del cuerpo. Esas afecciones de salud son producto, según el testimonio de la madre, de una paliza que recibió el 16 de febrero de 2022 por parte de los custodios de la GN. Las convulsiones y el deterioro de salud del joven avanzan sin que Belén Sánchez logre la atención médica solicitada por los tribunales de justicia, los encargados del centro de detención y traslado y los órganos de salud forense. La Venezuela del horror que amanece este 22 de abril de 2022. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, gente querida, y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.